Hoy hablaremos del catastro urbano, una pieza clave en la organización de nuestras ciudades modernas. Es una herramienta invisible pero fundamental, que si fuera usada correctamente como veremos en este video, sería usada para promover el desarrollo del pueblo y para recuperar el diseño urbano, que hoy está en manos de unos angurrientos terratenientes que solo nos dejan lotes pequeños y callejuelas estrechas, habiendo millones de hectáreas disponibles para que el pueblo goce de lotes grandes, de por lo menos de 500 metros cuadrados y amplias avenidas con enormes áreas verdes, para que la vida sea muchísimo más acorde a lo que el planeta nos brinda. Este planeta nos brinda abundancia en todo sentido. El catastro es el inventario detallado de todos los terrenos y edificios de la ciudad, organizándola por zonas catastrales. También el catastro registra quién es el propietario de cada lote de terreno. Si se dan cuenta en este punto, el catastro sería una herramienta suficiente para otorgar el derecho propietario de un terreno, sin la necesidad de pasar por la Oficina de Derechos Reales, una oficina extremadamente burocrática. El catastro también registra quién posee qué y cómo se utiliza cada espacio, y es en este punto donde el catastro es muy mal usado, pues incurre en la violación de la propiedad privada y el derecho a la privacidad. Pues no es necesario para el catastro conocer cuántos baños tiene cada persona en su vivienda, o de qué materiales están hechas sus paredes o sus pisos, o si tiene 5 o 6 o 7 cuartos en su terreno. No es necesario inmiscuir las narices del Estado en lo que la gente decida hacer en su terreno. Para recaudar impuestos usando el catastro, solo se necesita saber el tamaño del terreno, el nombre del poseedor del terreno, finalmente, la zona catastral. Con solo esos 3 datos, tenemos la base para recaudar impuestos y financiar servicios públicos esenciales como el transporte, la recolección de basura y el alumbrado. Ahora todos podemos ver dónde radica el gran error en el sistema catastral actual. Es un error que viola el derecho a la privacidad del pueblo. Es un error monumental que actúa como el gran castigador del desarrollo de las personas, castigando con multas si tienes más de 3 baños, si decides construir más de 3 pisos, si decides construir con buenos materiales, etcétera, etcétera. Asignando a cada terreno un valor distinto, desechando a un segundo plano las zonificaciones catastrales que trabajaban según la infraestructura, los servicios y el desarrollo que lo rodean. Así, un terreno baldío en el centro de la ciudad paga casi nada de impuestos, y de la misma manera en las periferias de la ciudad, donde se ven millones de lotes baldíos, todos estos millones de lotes baldíos no pagan impuestos. El catastro debería garantizar que quien más se beneficia de la inversión pública, más contribuye al bienestar común. Esa es la idea central del catastro, y por eso se recurrió a la idea genial de usar las zonificaciones catastrales. Pero la realidad es otra, porque al de relegar a las zonificaciones catastrales a un segundo plano, se da paso a la burocracia y la opacidad, y han convertido al catastro en un sistema incomprensible y poco transparente. Solo unos pocos entienden cómo funciona, y suelen aprovecharlo en su propio beneficio, perpetuando privilegios y generando grandes redes de corrupción. El ciudadano común paga impuestos sin entenderlos y ve cómo su ciudad no mejora, sintiéndose excluido del proceso. El catastro, en vez de ser una herramienta de equidad, muchas veces refleja la desigualdad y el poder concentrado en pocas manos. Por eso es crucial entender el poder de las zonificaciones catastrales y su funcionamiento para exigir transparencia y demandar que funcione bien para todos. No es solo un tema técnico, es una cuestión de justicia social y de derechos ciudadanos. Recuperar el catastro es reclamar nuestro derecho a una ciudad mejor, más justa, con lotes grandes, calles amplias y con grandes áreas verdes, una ciudad verdaderamente equitativa para todos. Para entender el catastro, primero hay que mirar el corazón de la ciudad y cómo se organiza. Hay que entender las zonas de la ciudad, porque cada una cuenta una historia diferente sobre su gente y su desarrollo. Imagina la ciudad como un tablero de juego. Cada zona catastral tiene un valor distinto y cumple un papel único en el tejido urbano. Zona catastral A es el centro financiero, con infraestructuras de primer nivel, grandes empresas y el suelo más caro de la ciudad. Zona B, barrios residenciales de clase alta y media alta,
con buenos servicios, calidad de vida y espacios verdes. Zona C. La clase media trabajadora, donde los servicios suelen estar más saturados y la presión por la vivienda es constante. Zona D. La periferia, con infraestructuras deficientes, menos oportunidades, millones de lotes baldíos y donde el suelo más barato, aunque no baja de los miles de dólares. El problema surge cuando los municipios se centran en la tasación individual de las casas. Este enfoque tiene sus complicaciones, ya que elementos como la cantidad de baños, el tipo de piso, e incluso si tienen pintura o no, influyen directamente en el monto a pagar. Para los tasadores municipales, este sistema se transforma en una trampa dentro de un laberinto, donde el verdadero valor de la propiedad puede ser manipulado en beneficio de unos pocos, generando una oportunidad perfecta para la corrupción. Así estas zonas catastrales muestran la desigualdad urbana. Mientras unas disfrutan de servicios y oportunidades, otras quedan olvidadas y rezagadas. Pero imaginemos por un momento un escenario diferente, donde la carga tributaria se simplificaría mediante la implementación de un único impuesto basado exclusivamente en las zonas catastrales. Este método eliminaría la discusión sobre el número de baños, la calidad de la pintura, o si una casa está perfectamente acondicionada. Cada terreno, sin importar sus características particulares, pagaría una tarifa estandarizada acorde a su ubicación, eliminando así la corrupción. La equidad y la simplicidad sería la regla, protegiendo el derecho a la privacidad de los ciudadanos, quienes ya no tendrían que temer ser objeto de un escrutinio arbitrario por parte de las autoridades fiscales. Es por eso que se pensó que el catastro debería reflejar estas diferencias para distribuir la carga fiscal de forma justa y equitativa entre todos los habitantes. Y para lograr eso, se optó por la gran idea de las zonificaciones catastrales. Por lo tanto, entender el correcto uso de las zonas catastrales es clave para comprender cómo se reparte el valor, el poder adquisitivo de cada zona y las oportunidades económicas en la ciudad. El catastro es el mapa de esa distribución. La zonificación catastral es la herramienta que revela el ADN urbano. Su buen funcionamiento es esencial para construir una ciudad más equilibrada, justa y sostenible para todos. En un modelo donde el municipio tenga el control sobre el desarrollo urbano, y no así los terratenientes y los especuladores inmobiliarios que hasta el día de hoy solo nos dejan callejuelas estrechas y lotes pequeños con casi nada de áreas verdes, y ni hablar de diseño urbano. Un municipio que recupere el control sobre el diseño urbano y además sea exclusivo por parte del municipio, como debería ser. El gran error de dejar de lado a las zonificaciones catastrales. El sistema de impuestos actual ya no grava el valor real del suelo, sino lo que se construye encima. Así, si tienes un lote de terreno vacío en el centro de la ciudad, pagas poco. Si construyes, tus impuestos suben. Si tienes más de 3 baños, tus impuestos suben. Si decides construir más pisos, tus impuestos suben. Si decides usar materiales costosos, tus impuestos suben, trabajando como si fueran multas. Así, se penaliza la inversión. Y así se premia la especulación al no cobrar nada por cada lote baldío. Así, se crea una escasez de terrenos que inflan el precio de los lotes artificialmente. Aunque alrededor de todas las ciudades existen millones de lotes baldíos. Los municipios que dejan frívolamente esos recursos en manos de los terratenientes y especuladores entran en permanentes crisis de recursos económicos. Así que para recaudar, crean una maraña de tasas, multas y contribuciones inconstitucionales, como el impuesto a los vehículos. El indefenso y sufrido ciudadano se enfrenta a un sistema opaco y confuso, donde cada mejora trae una nueva factura. Esta complejidad abre la puerta a la arbitrariedad y la corrupción, en cifras tan grandes que ha dejado a más del 90% de la ciudad con irregularidades en la legalidad de sus planos. El resultado, un sistema injusto que no recauda bien y desincentiva el desarrollo, que fomenta la especulación inmobiliaria. Pero lo peor es que crea una red gigante de corrupción y extorsión. Se necesita un cambio de enfoque, gravar el valor del suelo, no la construcción. Se necesita recuperar la esencia de las zonificaciones catastrales. Solo así se fomenta la inversión y se combate la especulación. Un catastro justo es la base para una ciudad dinámica y próspera, y para que el esfuerzo de quienes invierten no sea castigado.
El cáncer del suelo urbano es la especulación inmobiliaria, que ha dejado a la mitad de todo el mundo viviendo en alquiler o en anticrético, es decir que la mitad del mundo no tiene vivienda propia. Son millones y millones de personas que carecen de vivienda. Es una cifra monstruosa. Es una cifra de calamidad, de catástrofe humana. Por lo tanto, la crisis de la vivienda es consecuencia directa de un catastro que permite la especulación. El suelo caro obliga a construir solo viviendas de lujo, ignorando las necesidades de la mayoría. Así, hay millones de solares vacíos y edificios abandonados. Paralelamente hay millones de personas que no pueden acceder a una vivienda digna, que no pueden sembrar sus alimentos en su lote, que no pueden abrir un taller o alguna oficina en su terreno. La especulación hace más rentable esperar con sus terrenos baldíos por generaciones, que construir viviendas asequibles. Esto retrasa la emancipación de los jóvenes y genera estrés financiero en las familias. El alquiler también sube, porque la escasez de oferta concentra la demanda. Tener un techo digno se ha vuelto un privilegio. Así que, un catastro justo es la base para resolver la crisis económica y de vivienda, y para que el derecho a la vivienda sea real para todos. El impacto de un catastro disfuncional va más allá de la vivienda. La construcción, motor económico de la economía, se paraliza y arrastra a toda la industria auxiliar. El suelo caro impide a millones de pequeños emprendedores a abrir negocios, empujando a muchos millones a la informalidad. Así los pocos terratenientes y especuladores se dicen a sí mismos que se gana más especulando con suelo que produciendo bienes o servicios. Esto debilita la economía y el estado del bienestar. Menos empleo formal significa menos recursos para sanidad, educación y pensiones. La falta de oportunidades genera frustración y desigualdad. Recuperar el catastro es clave para una economía más sólida y justa. Recuperar el catastro es la clave para que el municipio tenga control absoluto sobre el desarrollo urbano. La solución no es más burocracia, sino volver a la idea original del catastro, donde el suelo es el punto de partida para el desarrollo urbano. Proponemos un único impuesto anual sobre el valor del suelo, en función de las zonas catastrales. No sobre lo construido, para incentivar el uso eficiente de cada metro cuadrado. El impuesto sería igual para todos los lotes del mismo tamaño en la misma zona catastral, sin importar si están edificados o vacíos. Esto elimina la especulación. Mantener un solar vacío sería caro y poco rentable para el propietario. El propietario debe construir, vender o alquilar, movilizando el suelo improductivo y generando nuevas oportunidades para la ciudad. El sistema catastral manejado así es simple, es transparente y reduce a cero la corrupción, facilitando la gestión pública y la confianza ciudadana. La recaudación se vuelve más justa y predecible, permitiendo una mejor planificación de los recursos municipales. El impuesto financia los servicios públicos y premia el uso eficiente del suelo, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes. Los solares vacíos se transforman en viviendas, oficinas o comercios, revitalizando los barrios y generando empleo. La ciudad se densifica de forma ordenada, aprovechando la infraestructura existente y evitando la expansión descontrolada. No hacen falta expropiaciones ni confiscaciones, ni interminables y costosos juicios, ni grandes planes. El mercado inmobiliario se alinea con el interés social y la ciudad crece de manera natural. Así, la ciudad se vuelve más compacta, sostenible y accesible para todos sus habitantes. Y el suelo deja de ser un privilegio para convertirse en un recurso común, al servicio de toda la comunidad. En otras palabras, que el suelo recuperaría su valor de producción, a la vez que perdería todo su valor de especulación. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica en cada zona catastral? En el centro, en la zona catastral A, el impuesto sería alto, pasando los $1000 al año, obligando a usar el suelo para las actividades más productivas. ¿Y quiénes son los más incansables? ¿Quiénes son las personas con más iniciativas? ¿Quiénes son los más creativos? Los jóvenes. Sí, señores,
Los centros de las ciudades estarán abarrotadas por jóvenes. Los propietarios de los centros urbanos, en todas las ciudades, serán puros jóvenes veinteañeros. En barrios residenciales o zona catastral B, el impuesto sería importante, en el rango de los 500 a 1000 dólares, incentivando el buen uso y evitando el abandono. En zona catastral C, de clase media, el impuesto sería asumible para todas las familias, de un máximo de 500 dólares al año. Impuesto suficiente para movilizar solares vacíos. En la periferia, el impuesto sería simbólico, tan solo de 200 dólares al año, facilitando el acceso a la propiedad y frenando la especulación. El resultado a corto plazo: más suelo disponible, más viviendas y precios más bajos por la abolición de la especulación inmobiliaria. A mediano plazo, se eliminarían todas las estafas por terrenos. Se eliminarían todas las redes de corrupción alrededor de las oficinas de catastro. Desaparición de la oficina de derechos reales porque ahora solamente importa el número catastral del terreno, su impuesto catastral y el contribuyente de ese terreno. Los jóvenes podrían independizarse y las familias vivir mejor. La economía local se reactivaría con millones de empleos nuevos. El municipio tendría más recursos para servicios públicos de calidad. También un impuesto único en función a las zonas catastrales haría que el ingreso en los municipios sea predecible y estable en el tiempo. Se crearía un círculo virtuoso. El impuesto financia servicios, los servicios aumentan el valor y ese valor vuelve a la comunidad. Es un modelo que premia la inversión y el trabajo. Es un modelo que castiga la especulación. Es un modelo que hace posible una ciudad más justa para todos. El catastro actual castiga la inversión y premia la especulación, generando crisis económica y de vivienda, desempleo y desigualdad. Pero hay una alternativa, un impuesto único sobre el valor del suelo, en función de las zonas catastrales. Esta herramienta simple y justa puede transformar la ciudad, pues al abolir la especulación inmobiliaria, se moviliza el suelo improductivo, baja el precio de la vivienda y se crean millones de empleos. En este punto, los que se benefician de la especulación se resistirán, pero la reforma es posible. No es un ataque a la propiedad, sino al privilegio. Es defender el derecho de todos a la ciudad, a la vivienda, al trabajo, a la comida, en resumen, a la prosperidad. Cada solar vacío es una oportunidad perdida para viviendas, comercios y vida urbana. Cada lote baldío es efectivamente una persona desempleada. Cada lote baldío es una persona con hambre. Cada lote baldío es una persona sin vivienda. Y alrededor de las ciudades tenemos millones y millones de lotes baldíos. Entender y exigir la reforma del catastro es el primer paso. Una ciudad más justa y próspera está a nuestro alcance. Solo tenemos que decidirnos a construirla juntos. El futuro de la ciudad depende de nosotros. Continuamos en el siguiente video, amigos.